quiero hablarles un poquito de qué es esto de la ley. La ley de la Biblia, la que viene en los primeros 5 libros de la Biblia que tú tienes ahí en tu casa o la que tienes ahí mismo. Ah, Esta ley fue la ley dada eh, a Dios, digo a Moisés, por Dios. Y realmente lo que tenemos nosotros aquí en el Pentateuco, los 5 libros, es la ley más pura de parte de Dios. Pero los judíos, no los estoy juzgando ni atacando, los judíos han am, hecho comentarios o han transmitido enseñanzas de generación en generación conforme a sus interpretaciones de esta ley que tenemos aquí. Y es lo que vamos a tratar de diferenciar. Vamos a diferenciar entre la ley pura de Dios, que es la que tenemos aquí en el Pentateuco, y las leyes, se podría decir, orales, así se les llaman, que los ortodoxos judíos, los expertos, han transmitido de generación en generación. ¿Vale? Entonces, espero que tenga su atención bien porque es un poquito complejo. Les traté de resumir lo más que pude, pero bueno, ahí les va. Bueno, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con el Tanakh. El Tanakh es la Biblia hebrea, también se conoce como Mikra. Es un conjunto de 24 libros sagrados en el judaísmo. Es, como les dije, la Biblia hebrea. Se divide en 3 grandes partes: la Torá, que es la ley; los Nevim, los profetas; y los Ketuvim, los escritos. Esos también los tenemos aquí en nuestra Biblia. Los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo. Por ejemplo, el libro de Daniel, Esdras y otros, ¿no? Bueno, eso fue por el cautiverio. Y dentro de esta Tanakh hay algo que se llama Halakha, que es la recopilación de la ley judía. Ahora sí, aquí viene lo bueno. La Halakha es el cuerpo colectivo de reglas religiosas judías, que por cierto son muy, muy estrictas, extraídas de la Torá escrita, la que tenemos aquí, y la oral, la que les comentaba hace un momento. Incluye los 613 mandamientos, la subsecuente ley rabínica y talmúdica, y las costumbres y tradiciones compiladas en el Shulchan Aruch, que es el código de la ley judía. Todo esto que te relaté, aparte de la Torah, todo esto son leyes de hombres, no son leyes dadas por Dios. Son leyes que los mismos maestros judíos dieron, o entre ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, pues vamos a poner esta ley para hacer esto y aquello. Y así lo transmitieron de generación en generación. Y se tomó como por costumbre, como por tradición, seguirlas, obedecerlas. Y bueno, la Halakha no solo guía las creencias y las prácticas religiosas de la vida cotidiana de los judíos. La Halakha se traduce también, la palabra se traduce como la forma de comportarse o la forma de caminar. Esto a mí me pareció muy interesante porque realmente lo tienen así establecido, como esta es la forma en la que debemos de vivir a fuerzas, ¿no? Y está bien, porque tienen incluida la ley de Dios, pero muchas otras cosas, que es la mayor parte de las otras cosas, son leyes de hombres. Pero bueno, nosotros sabemos que la forma de caminar es la ley que nos ha dado nuestro Dios. ¿Están de acuerdo? Y bueno, las reglas de la Halakha se pueden dividir en las leyes bíblicas, que son las que aparecen en el Pentateuco; las leyes divinas, que son, ellos lo tienen así por tradición, que son las leyes que Dios le dio a Moisés. Aquí traté de investigar un poquito, pero no encontré mucha información. ¿En qué diferencia tenían estas dos? La ley del Pentateuco y las leyes divinas, supuestamente. Vi por ahí un comentario que ellos creían que esas leyes divinas, ellos creían que Dios se las había dado
a Moisés cuando no está tan asegurado que sí lo haya hecho Dios. Y por último están las leyes rabínicas, que son prácticas instituidas por los rabinos del Talmud. Ahorita vamos a ver qué es el Talmud. Y también incluyen las costumbres. Y bueno, con esto, esta halakha se compone de dos cosas, que es la Torah. Vamos a empezar con la Torah. La Torah nos la ha enseñado aquí el pastor muchas veces, creo que lo he escuchado. La Torah es la ley de Moisés, la ley mosaica. La Torah es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea y también la cristiana. Específicamente los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío, porque contiene toda su historia, desde la creación, desde dónde venimos todos, hasta de dónde salieron los judíos, del patriarca Abraham, hasta la esclavitud en Egipto, hasta que los llevó a la tierra prometida, y así, ¿no? Nos vamos. Entonces, el Pentateuco cuenta los orígenes del pueblo judío y constituye la base y el fundamento del judaísmo, y se le conoce como la Torá escrita en la tradición judía. Acuérdense de esto, que esta es la Torá escrita, la ley de Moisés. ¿Vale? Y aparte de la Torá, el halakha contiene el Talmud también, que es la ley oral o rabínica. Y bueno, cuando investigué sobre el Talmud, haz de cuenta, me metí a investigar sobre la Torá y pues se venía así como un parrafito, ¿no? Así chiquito. Pero me metí a investigar el Talmud y híjole, como 30 páginas. Entonces, se los voy a tratar de explicar el Talmud un poquito porque les voy a dar unos datos interesantes acerca del Talmud también. Y bueno, el Talmud también se divide en dos partes, en la Mishnah y la Gemara. La Mishnah es la primera gran colección de las tradiciones orales judías conocida como la Torah oral. También es la primera obra importante de la literatura rabínica. La Mishnah fue redactada por Yehuda Anasí a principios del siglo III después de Cristo, ya que esta ley oral tradicionalmente se pasaba de boca en boca. ¿Ya viste? Esta Mishnah no estaba escrita. Solo al principio se pasó de boca en boca. Entonces imagínate, ¿tú crees que alguien no se aprendió algo mal? ¿Tú no crees que es como el teléfono descompuesto, no? Yo entiendo una cosa, te la repito a ti, tú entiendes otra cosa y ya, la descompusimos. Tal vez eran leyes puras, tal vez sí. Tal vez eran hombres de Dios que lo buscaban y Dios les reveló pues, leyes, pero nunca las escribieron. Por eso es que Dios le dijo a Moisés que escribiera en las tablas de piedra sus mandamientos, su ley. Por eso le exigió que fueran escritas, para que no hubiera ninguna corrupción en su ley. Y bueno, llegó este hombre, Yehuda Anasí, y la escribió, ¿no? Pero bueno, ya mucho tiempo después. La escribió hasta el periodo del Segundo Templo, imagínate. Bueno, si van a la escuela de crecimiento, saben que el templo fue destruido 2 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, hasta el periodo del Segundo Templo fue cuando se escribieron estas leyes orales. Y bueno, la Mishnah consta de 6 órdenes, cada uno de los cuales contiene 7 a 12 tratados, con 63 en total, subdivididos en capítulos y párrafos. O sea, es una barbaridad esta ley. O sea, me refiero a barbaridad de que es inmensa. Y bueno, quiero darte unos datos interesantes aquí con las órdenes que vienen en la Mishnah. Bueno, la primera orden de la Mishnah es el Seraim, que va relacionado con el trabajo de la tierra. Eso también, si tú has leído el Pentateuco, vienen leyes para cultivar la tierra y que la debes dejar descansar y etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es como algo más profundo, o sea, profundizan en la Torah y estipulan más leyes aparte de la que ya Dios había dado. Como si no hubiera sido suficiente lo que Dios ya había dicho.
Y la Halakha contiene muchas obligaciones y restricciones acerca de las actividades agrícolas y ordena un horario estricto para los tiempos de las oraciones. Eso lo hemos visto en otras religiones, ¿no? Bueno, yo sé que lo han visto, por ejemplo, en el Islam. Tienen horarios para orar. Y no está mal, ¿verdad? Deberíamos hacerlo también. Deberíamos tener nuestra hora para orar. Pero aquí era, a fuerzas tienes que orar a las 2, a fuerzas tienes que orar a las 9 de la noche, ¿no? O sea, no tenías la libertad de orar cuando tú quisieras. Y también trata sobre restricciones sobre la comida producida en la tierra de Israel. La siguiente orden es el Moed, que tiene que ver con festividades, Shabbat y ayunos. Es el segundo orden de la Mishnah y de las 6 órdenes, el Moed es el tercer orden más corto, tiene 12 tratados. Y aquí va el dato interesante. Probablemente los religiosos se basaron en esta orden para decirle a Jesús que no se podía sanar en sábado. ¿Lo recuerdan? Bueno, eso lo encontramos en Lucas 13, 10 al 17, si me acompañan. Quisiera que lo leyéramos. Y dice, un día de reposo Jesús estaba enseñando en una sinagoga y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Aquí hay que notar que era el jefe de la sinagoga, o sea, no era un inexperto, ¿no? Conocía esta halakha, ¿no? Esta Mishnah. Y le dijo a la gente, hay 6 días en los que se pueden trabajar. Para ser sanados vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo, hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se la habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo? Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Y bueno, podemos ver aquí cómo estos religiosos usaron esta orden, ¿no? Que es la orden que les dije del Moed, para decirle a Jesús, no, o sea, no puedes ni siquiera sanar en sábado, pero nosotros sí podemos ir a darle de beber a nuestra mascota, ¿no? Y Jesús, indignado, le dice, o sea, qué hipócrita eres. ¿Cómo nada más estás pensando en ti con egoísmo? Y si te conviene a ti, sí lo exiges. Pero si no te conviene, ya no, ¿verdad? Entonces, con esto quiero que sepamos que a veces interpretamos la ley o lo que tenemos que hacer, lo que supuestamente tenemos que hacer, y la interpretamos mal. Y decimos que eso no se debe hacer y eso sí se debe de hacer, pero no estamos enfocados en lo más puro. ¿Qué es lo que habían olvidado los judíos? La ley pura de Dios, la que se le había dado a Moisés. Entonces, bueno, continuemos. El siguiente es el Nashim. El Nashim tiene que ver con la vida matrimonial y contiene el derecho de la familia. Probablemente también, basados en esta orden, los saduceos probaron a Jesús preguntándole sobre la viuda que se casó con los hermanos de su esposo, muerto. ¿Recuerdan también esa prueba que le hicieron los saduceos a Jesús? Le dijeron, maestro, ¿y si esta mujer se queda sin esposo y se casa con el hermano y con el siguiente y con el siguiente? Y bueno, obviamente murieron los otros hermanos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, no? ¿De quién va a ser de quién va a ser esposa ella en el cielo? Y dice, es que ustedes están pensando nada más en las cosas de la tierra, en cómo es aquí
en el reino terrenal, no piensan en las cosas del cielo. Y les contestó que nosotros en la eternidad no vamos a ser dados en casamiento. Y bueno, con ese pasamos también al Kodashim. No, perdón. Vamos con el Nesiquín. El Nesiquín también refiere al derecho civil y al derecho mercantil. También tiene el derecho penal y derecho civil del pueblo judío. Y el poder judicial judío también. De hecho, yo también aquí pude ver que probablemente los religiosos se basaron en esta orden para condenar a Jesús, por ejemplo, por sus blasfemias, sus supuestas blasfemias. Una de ellas fue que él dijo que destruyeran este templo y él lo levantaría en 3 días. Pero ellos, pues, con su razonamiento nublado, pensaron que se refería al templo de los judíos, cuando no, se refería a su propio cuerpo, lo sabemos, ¿no? También. Y también una de las blasfemias por la que lo acusaron fue por decir que era hijo de Dios. Y eso se encuentra aquí, en esta orden. Es todo ese derecho penal y derecho civil, y de hecho lo acusaron por esto. Y si ustedes también han escuchado antes, los religiosos juzgaron a Jesús injustamente también. Un ejemplo es que lo juzgaron de noche, cuando eso no estaba permitido en la ley. En la Torá, en la ley pura no estaba permitido y aún así lo hicieron. ¿Por qué? Porque se basaron más en sus órdenes, en sus códigos penales, que en la ley pura de Dios. Se enfocaron más en eso. Y quebrantaron la ley de Dios pura por satisfacer su ley oral. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Y bueno, vamos también al Kodashim, que son las leyes religiosas sobre el templo de Jerusalén. Perdón. Este también es el orden por el que acusaron a Jesús por decir que iba a destruir el templo y que lo reconstruiría en 3 días. Se basaron en estos dos. Muy bien. Vamos a pasar directamente al otro, que es el último, que es el Torot. Este es el último, pero es el más largo de todos. O sea, es inmenso todo lo que tiene el Torot, la orden. Y es referente a la purificación ritual del cuerpo. Esta orden trata de la distinción entre lo puro, supuestamente, y lo impuro. Y sobre las leyes de la pureza. Como les dije, este es el orden más largo de la Mishnah. Pero no hablamos de pureza espiritual, hablamos de pureza física, ¿no? Pues, si no te bañas no puedes entrar a la sinagoga o cosas así, ¿no? Un ejemplo. Y probablemente los religiosos también se basaron en esto para denunciar a Jesús por no lavarse las manos o comer con pecadores, porque aún los pecadores eran considerados impuros, sucios, y usaron esta orden para condenarlo por eso. Y bueno, quisiera que fuéramos a Mateo 15, 1, 20, donde vamos a encontrar este debate entre Jesús y los religiosos. ¿Listos? Muy bien. Dice, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan, aquí dense cuenta, la tradición de los ancianos? ¿Ya vieron? No dijeron, ¿por qué quebrantan la ley de Dios? No dijeron eso. Dijeron, quebrantan la tradición de los ancianos. No se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, aquí Jesús recita la ley. Y no solo la ley, sino que recita los 10 mandamientos. El 4.º mandamiento, que es, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga al padre o a la madre, morirá irremisiblemente. ¿Te das cuenta cómo los religiosos estaban basados en su ley oral, en sus tradiciones? Y Jesús sí se basaba en la ley pura de Dios.
en los 10 mandamientos dados directamente al pueblo de Israel. Y continúa Jesús aquí, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tiene con qué honrar a su padre o a su madre. Y así por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. Jesús fue muy claro. Jesús los acusó de dejarse llevar más por sus tradiciones que por la ley de Dios. ¿Y por qué te enseño esto? Porque a veces pensamos que como ya estamos en la gracia, pues ya no es tan importante la ley. Porque también decimos, ¿no? Ay, es que la ley es muy estricta, la ley de Dios es muy estricta. Y bueno, no sé si has tenido oportunidad de leer la ley completa de Dios, el Pentateuco. Se supone que en la lectura bíblica ya vamos adelantados en la ley. Y por lo que tú ves ahí en la ley, ¿se te hace pesado? ¿Se te hace muy estricta esa ley? Creo que la Constitución mexicana es más larga que la ley que Dios dio a los judíos. Lo que sí es estricto es todas las tradiciones y costumbres que nosotros generamos y que nosotros supuestamente interpretamos y que todavía las enseñamos a los demás, ¿no? Y que tal vez puedan estar erróneas y no concuerden con la palabra de Dios. Y bueno, quiero adelantarme aquí al 15:7, cuando Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos, ¿qué? Humanos. La diferencia entre la ley de Dios y la ley de los hombres. ¿Sí? Y bueno, más adelante Jesús les dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, o sea, no es lo físico, no es la comida física lo que te contamina. Tal vez te puedas enfermar del estómago, ¿no? Pero no te va a contaminar espiritualmente. Lo que sí te contamina es lo que sale de tu corazón. Lo que te permites por no seguir la ley de Dios, por seguir tradiciones y no la ley pura de Dios. ¿Muy bien? Y bueno, en conclusión con esto, debemos cumplir la ley de Dios, con la conciencia de que agradamos a Dios haciéndolo, pero discerniendo también que Dios nos dio leyes para nuestro bien físico. Eso viene en la ley también del Pentateuco. Dios le dio a su pueblo leyes para que cuidaran su físico, su integridad corporal, higiene, cómo se debían de alimentar, etcétera. Pero no eran leyes que tenían que ver con la devoción a Él. Entonces tenemos que aprender a diferenciar eso. ¿Qué es lo que nos va a hacer bien espiritualmente y qué es lo que nos va a hacer también físicamente? Porque también muchos han caído en estos tiempos en, bueno, decirse descendientes de Abraham, ¿no? Directos, yo he escuchado a varios. Y que por eso tienen que seguir todas las tradiciones judías, cuando no es así. Dios no nos mandó a seguir esas tradiciones. Dios sí nos mandó a seguir su ley. Y bueno, no confundamos entonces nuestras interpretaciones de la palabra de Dios con lo que realmente Dios ha dicho. Y un punto a recordar aquí que te quiero dejar es que aquel que se ocupa en cumplir la ley de Dios no tiene tiempo para imponer más leyes y cargas a los demás, que es lo que hacían los religiosos. Y bueno, esto lo dijo Jesús en Mateo 23, 1-4. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. ¿Qué dijo Jesús? Guárdenlo y háganlo. Se refería a la ley de Moisés. Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Mas no hagan conforme a las obras de ellos, porque dicen y no hacen.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, ocúpate en seguir la ley de Dios. Si batallas con la crítica, ocúpate en cumplir la ley de Dios. Y créeme, no te va a dar tiempo de estar criticando a los demás, porque no la cumplan o no. Tampoco estoy diciendo que no digamos nada, ¿no? Ante la maldad o ante lo que no está bien, según la palabra de Dios. Pero no nos volvamos esas personas que ponen cargas pesadas sobre la gente y que en vez de acercar a los inconversos a Dios, los alejamos, porque primero les imponemos la ley antes que la gracia, cuando debería ser al revés. Primero la gracia, después la ley. Y la ley es la herramienta que te va a ayudar a santificarte todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ojalá y sí, ojalá y sí. Bueno, con esto quiero pasar a los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos? Bueno, estos 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 también, no solo son la base de la ley completa, sino que podríamos decir que son los mandamientos esenciales y fundamentales de toda la ley, ya que son los únicos mandamientos dados por Dios directamente al pueblo de Israel, sin la necesidad del intermediario Moisés. Bueno, te voy a poner en contexto. Vámonos a Éxodo 20 y te voy a leer aquí lo que dice. Dice, Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Y ahí comienzan los 10 mandamientos. Y bueno, quiero saltarme hasta el 20:18. Vámonos ahí, dice aquí. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba. Imagínate esa escena, ¿no? Bueno, es inimaginable. Y dice, y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés, si tú hablas con nosotros, te escucharemos. Así como, hasta ahí, Señor. Pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. O sea, ¿ve lo que estaba viendo el pueblo de Israel? Estaba viendo la misma presencia de Dios sobre el monte. Y dice que temblaban de miedo. O sea, yo creo que hasta, bueno, cuando tienes miedo pasan muchas cosas, ¿no? Que no puedes controlar. Entonces, aquí está la prueba de que estos 10 mandamientos son directamente dados de la boca de Dios a su pueblo. Ya lo demás, lo que continúa después, Dios se lo dijo a Moisés y Moisés se lo dijo al pueblo. Bueno, eso no le quita mérito, ¿no? Pero quiero que veas la importancia de estos 10 mandamientos. Que Dios a ti directamente te lo está diciendo. Estos son mis mandamientos. ¿Son estrictos? ¿Son pesados? Solo son 10. ¿Ok? Bueno. Y estos 10 mandamientos son muy interesantes también porque los primeros 3, que ahorita los vamos a ver, tratan sobre el amor a Dios. O sea, tienen que ver con Dios, nosotros hacia Dios. Y los otros 7 tienen que ver con nosotros hacia nuestro prójimo. Y es interesante también ver que se dividen en los 2 números que significan perfección en la Biblia. ¿Sabías que el número 3 y el número 7 significa perfección en la Biblia? Qué raro que los primeros 3 así se dividen. Son completamente plenos, también significa plenitud el 3. Son completamente plenos para agradar a Dios. Y los otros 7 son completamente plenos para que podamos amar a nuestro prójimo y cumplir la ley de Dios. Entonces,
por qué los 10 mandamientos son el gran mandamiento? Bueno, Jesús nos lo dijo en Marcos 12, 28 al 34. O también lo podemos encontrar en Mateo 22, 34 al 40. Lo podemos encontrar en estas dos partes. Y dice así: al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, era intérprete, o sea, era ya de alto calibre. Para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el, ¿qué? No, este es el primero. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, pero ya es el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y bueno, este pasaje que recitó Jesús es el que les leía al principio de: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. ¿Pero qué tiene que ver con los 10 mandamientos? Pues tiene que ver con lo que les acabo de decir. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios, tiene que ver con los primeros 3. ¿Cómo cumplo el gran mandamiento? Cumpliendo los primeros 3 de los 10 mandamientos. ¿Cómo cumplo el segundo gran mandamiento? Cumpliendo los otros 7. Y ahí vamos. ¿Ok? Y bueno, aquí les tengo una pregunta que tal vez ustedes tengan ahorita en la mente, que es: ¿pero por qué tengo que obedecer estos mandamientos, no? Y bueno, aquí tengo un comentario que dice: el Señor se presenta a sí mismo en la escena de cuando les da los 10 mandamientos al pueblo. Se presenta a sí mismo como el Dios salvador y libertador. Él les recuerda los beneficios concedidos y estos beneficios confirman su autoridad para darle a conocer sus mandamientos. Y bueno, Dios tiene la autoridad de darte mandamientos. Dios tiene la autoridad para decirte que obedezcas. ¿Por qué? ¿Eres salvo? Amén. Esos son sus beneficios. Él ya pagó. Él ya te redimió. Él ya te compró. Él ya te bendijo. Ya tuvo misericordia de ti y no te ha dado o no nos ha dado lo que realmente merecemos. Por eso Él tiene la autoridad de decirte: entonces obedece mi ley. Y obedece mi ley no porque Dios es un dictador, no porque Dios es un soberbio, sino porque nos da la ley por nuestro bien. Porque como ahorita oraba, Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Tomó de lo vil y menospreciado para su gloria. Y es para que no volvamos a eso. Para que no volvamos a eso vil y menospreciado. Para que no volvamos a las tinieblas. Su ley es la herramienta que nos ayuda, que nos guía en nuestro caminar, como los judíos lo dicen. Es la forma de vivir, es la forma de caminar. Esa debe ser la forma. Muy bien. Y bueno, vámonos con el primer mandamiento rápido. El primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguien dijo no matarás? O ahí por ahí. Okay. Bueno, ahí ya me perdí, perdón. Les quiero leer el primer mandamiento y dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Y bueno, aquí podemos ver que el amor de Dios hacia su pueblo no tolera una lealtad a medias.
ni la rivalidad de otros dioses u objetos de culto. Bueno, tú dirás, ¿no? Bueno, creo que esto ya lo sabemos varios y lo hemos escuchado muchas veces. Tú dirás, pues no, yo no adoro imágenes ni nada de eso, ¿no? No tengo estatuas a las que adore. Pero creo que ya nos han explicado bastante bien aquí y en otros lados qué es la idolatría. Cuando a veces hasta nosotros mismos somos nuestro propio Dios. ¿Cómo? Pues vivimos para nuestros sueños, para nuestros planes, para nuestros anhelos. Y solo en eso estamos enfocados. Y ya nadie nos saca de ahí. Entonces, si creemos que el que se inclina ante imágenes y estatuas, que sí los hay, si creemos que esos son peor que nosotros le tenemos luego una gran devoción al dinero, a nuestro trabajo, ahí les va una que tal vez duela, a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero los que sí tienen, a tu cónyuge, bueno, yo tampoco tengo cónyuge, pero hay unos que los idolatran, ¿no? A tus deseos, ahí tengo una que también duele, al desenfreno. Somos obstinados con lo que queremos y nadie nos detiene para conseguirlo. ¿Sí o no es la mentalidad de hoy en día? Ve por tus sueños, cúmplelos, que nadie te detenga. Pasa por encima de los demás, no importa. Uy, ya vamos mal, ya rompimos toda la ley. En amar al Señor nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Qué lamentable es esa postura, ¿no? Que a veces tenemos. Y bueno, si pensamos así estamos muy equivocados. ¿Por qué? Los invito a que vayamos a 1 de Samuel 15:22, que dice, y Samuel dijo, esto se lo dice al rey Saúl, cuando Saúl desobedeció. Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, ¿qué dijo aquí Samuel? Que lo importante es obedecer. No importa cuánto supuestamente te sacrifiques para Dios, si no le obedeces. No importa qué tanto, que no está mal también que demos diezmos y ofrendas, pero importa más prestar atención a sus mandamientos. Y también dice que la rebelión es como pecado de adivinación, ¿no? Tú podrás pensar en aquellos que practican la hechicería, la santería y cosas así. Dicen, no, esto está bien mal. Cuando podemos estar a la par de ellos, siendo rebeldes. Y podemos estar a la par de aquellos que se inclinan ante ídolos por ser tan obstinados y ser orgullosos y no querer obedecer a Dios. Y bueno, esta escena, bueno, no sé si hay un punto y aparte, no sé si ya vieron la serie de La Casa de David. Está muy buena. Apoyen, está en Prime Video. Y sale esta escena y a mí me impacta mucho cuando ya lo ves, ¿no? Plasmado en una imagen. Les digo apóyenla porque pues es contenido bueno y eso sí, debemos hacer que salga más, ¿no? Y apoyarlo. Y entonces, ¿todo bien con este mandamiento? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, eso quiso decir Dios con no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos al segundo. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y dice así el mandamiento. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor,
No consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Y bueno, esto a veces sé que es un poquito difícil de entender, pero así como, pues yo, ¿no? O sea, ¿qué será eso de tomar el nombre de Dios en vano? Así como que digas groserías junto con la palabra, con el nombre de Dios. Sí, también, pero no es tanto eso. Te lo voy a explicar un poquito. Y bueno, aquí no tomarás el nombre de Dios en vano es que este mandamiento prohíbe utilizar el nombre de Dios sin razón alguna, ya sea como fórmula mágica o con algún fin perverso, como engañar, defraudar o jurar en falso. Bueno, no sé si también han visto que hay gente que roba en nombre de Dios y se encomiendan a Dios antes de hacerlo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Que creamos que lo que estamos haciendo, Dios lo aprueba y no. Y aún así digamos, no, pues Dios es mi Dios. Jesús es mi Salvador. Y no solo estoy hablando de que robes y hagas esos delitos muy graves, ¿no? Que los vemos muy graves. Podrá ser cómo te comportas allá afuera. Y que digas, no, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia, no falto. Hasta sirvo, es más, hasta sirvo. Pero tu manera de comportarte realmente refleja la buena reputación que debe tener el nombre de Dios. Porque ¿sabías tú que en la antigüedad el nombre llevaba la reputación de alguien? Ahorita ya no es tan importante como nuestro nombre, ¿no? Ya hasta nos lo podemos cambiar. Pero antes, o sea, si decías yo vengo en nombre de alguien, es como si tú mismo vinieras. O como si tú mismo fueras. Entonces, por eso es tan importante este mandamiento. Tenemos que cuidar la reputación de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas veces no lo hemos cuidado, me incluyo. Y Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y aquí Pablo le estaba diciendo a los judíos que el nombre de Dios era blasfemado por su culpa. ¿Por qué? Porque se comportaban de una manera muy religiosa, bueno, supuestamente, pero nada que ver en el interior, nada que ver. Y dejaban en mal a Dios. Entonces, tengamos presente eso, que tenemos que darle la mejor reputación al Señor, la que Él se merece. Muy bien. Siguiente y último, el día de reposo. El día de reposo dice, te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Y bueno, ayer estábamos viendo qué era la santificación en el evento de jóvenes. Les preguntaban a los jóvenes qué era ser santo. ¿Qué es ser santo? Ser apartado. O sea, que lo apartes para un uso exclusivo de. Te está diciendo Dios aquí en este mandamiento, apártame un día de tu ocupada semana, santifícalo. Eso significa, apártame un día. Y apuesto que esto no se lo esperaban. Apuesto que ni se acordaban que era el tercer mandamiento. Porque yo cuando los leía decía, ay, pero ¿por qué viene algo que vemos como tradición? ¿Por qué viene como mandamiento? Y como parte de los 10. Pues vamos a ver por qué es tan importante. El día de reposo se estipuló cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y la primera vez que se estipuló fue cuando
los judíos tuvieron hambre en el desierto y murmuraron de Dios contra Moisés. Y Dios les dijo, bueno, ya cállense, ¿no? Ya les voy a dar de comer. Les da de comer, pero les dice, van a recoger 6 días, pero el séptimo no. El día sexto van a recoger doble para que tengan para el séptimo. ¿Y qué crees que hicieron los judíos? Bueno, se obstinaron en su rebeldía y fueron a recoger el día séptimo. Y sí había, pero se les aguzanó. No lo obedecieron. ¿Y para qué se estipuló el día de reposo? El día de reposo se estipuló para que podamos enfocarnos en el Señor semanalmente, no mensualmente, no anualmente, semanalmente. Porque lamentablemente somos humanos que olvidamos muy rápido. Y conforme a nuestro ambiente, así nos hacemos. Entonces, si tú pasas un mes sin guardar un día para el Señor, ¿qué te va a pasar? Te vas a hacer a tu ambiente, ¿no? Al de tu trabajo, al de tu universidad, lo que sea. ¿Y el Señor dónde quedó? Se nos olvida. Así de rápido se nos puede olvidar, créeme. Dios lo sabe. Dios lo estipuló por eso. Y los judíos lo que hacían en el día de reposo era que iban a la sinagoga y aprendían. Y después regresaban a sus casas y convivían con sus familias. Y los padres enseñaban a sus hijos más sobre el Señor, sobre Dios. ¿Te suena eso? A lo que deberíamos hacer hoy en nuestros días, ¿no? Hoy, domingo. Tal vez no venimos a la sinagoga, pero somos la iglesia de Dios. Somos pueblo de Dios. Nos dio el derecho de ser su pueblo. Y Él nos pide que le guardemos un día para acordarnos de Él, para aprender más de Él, para que saliendo de aquí vayas y convivas con tu familia y les cuentes las maravillas de Dios. Hace rato Dani nos leía eso, ¿no? Bueno, nos ministraba con eso. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Transmitir de generación en generación las maravillas de Dios. Pero es que a veces vemos el día apartado, lo vemos tan simple, tan secundario. Vemos como, pues si no estoy, pues ya ni modo, ¿no? Ya se pasó. Si no voy, no creo que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Que sí nos damos cuenta, créeme, que sí nos damos cuenta cuando faltas. No es por el bien de Dios, porque Dios no nos necesita. No es por el bien de nosotros. Es por tu bien. Es porque Dios sabe que te conviene. Y bueno, algunos me podrían decir, bueno, pero ¿y qué de lo que dijo Jesús? De lo que hizo Jesús y sus discípulos que recogieron espigas en sábado, ¿no? Ah, bueno, ahí te va. Jesús dijo, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús, cuando hizo eso con sus discípulos, no quebrantó la ley. Al contrario, nos subió el estándar. ¿Por qué? Porque en ese día leímos el pasaje, ¿recuerdan de cuando sanó el día de reposo? En ese día hizo el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Hacer la voluntad de Dios. Servirle. ¿Qué es lo que vienes a hacer? ¿Qué es lo que venimos a hacer algunos a la iglesia? A servir a Dios. Jesús nos subió el estándar. Ya no solo era ir a la sinagoga a aprender, a sentarme y escuchar. Ya no era solo eso. Era ahora, en el día de reposo que aparto para Dios, también hago el bien. También cumplo su voluntad. También le sirvo. Como Jesús, ¿verdad? Siempre nos sube el estándar.
pero no es pesado. Porque cuando entiendes de dónde vienes y lo que Dios ha hecho en ti, es un honor servirle. Es un honor cumplir su voluntad. Y a veces nos podemos sentir indignos de servirlo. Así lo dijo Juan el Bautista, ¿no? Ni siquiera soy digno de ser su esclavo, de desatarle las sandalias. Pero lo hacemos porque estamos agradecidos, porque sabemos quién es nuestro Dios. Entonces, dediquemos un día para el Señor, sin excepciones. Bueno, también me podrás decir, bueno, es que el día que estipuló Dios es el sábado. Sí, pero, bueno, si nos vamos a la historia, ni siquiera usaban el mismo calendario que nosotros usamos ahorita, ¿no? Como tal, el día exacto no es tan relevante. Lo que importa es que apartes un día para Él. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacemos el domingo? Bueno, ya viene Semana Santa, les voy a adelantar un poquito. ¿En qué día resucitó Jesús? Domingo. Ajá. Por eso es que nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos reunimos los domingos. Porque conmemoramos, recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y se lo dedicamos a Él, especialmente, específicamente. Y no es casualidad que este sea uno de los primeros tres, que sea uno de los mandamientos que tienen que ver con nosotros y Dios. Pues este mandamiento es tan importante como los otros dos que te dije hace un rato. Este mandamiento, si tú cumples este mandamiento, estás cumpliendo el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Amén. Y sé que aquí te lo hemos enseñado como una sugerencia, ¿no? Como, pues no faltes, ¿no? O como dijo, si no me equivoco, Pablo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? A veces creo que nos han dado como una sugerencia, pero yo te invito a que lo tomes como lo que es, un mandamiento de Dios. Y que si cumples su mandamiento, ¿qué trae la obediencia a nuestras vidas? ¿Qué trae? Bendición. Vamos a tener bendición de Dios. Y con esto te quiero contar una historia. Es la historia de Samuel Truett Cathy. Este Samuel Truett Cathy es el fundador de un restaurante de comida rápida en Estados Unidos que se llama Chick-fil-A. Este fue un empresario, inversor, autor y filántropo estadounidense, o sea, muchas cosas, que fundó la cadena de restaurantes. Pero él también, ¿qué crees? Enseñaba en la escuela dominical a los adolescentes en la primera iglesia bautista de Jonesboro, Georgia. Lo hizo por más de 50 años. Sirvió en la iglesia donde estaba plantado durante 50 años hasta su muerte. Y eso que era empresario, inversor, autor y todo eso. Y él dijo que la Biblia era su guía para la vida. Debido a sus fuertes creencias religiosas, todas las ubicaciones de la compañía, ya sean propiedad de la compañía o franquicias, están cerradas los domingos. Están cerradas los domingos. ¿Cuántos de nosotros a veces, sé que no es tan fácil decirlo, ¿no? A veces como que se nos complican las cosas para dedicarle un día al Señor. Pero algo que yo siempre les digo a las personas que me piden consejos, les digo, tú atrévete, tú sé valiente. Tú date cuenta que estás honrando a Dios, obedeciendo sus mandamientos y ve cómo Dios te va a respaldar. Decirle a tu jefe, oye jefe, patrón, no puedo trabajar los domingos por esto y esto y esto, pero dile la verdad. Dile porque le quieres santificar, apartar un día al Señor. Dile así. Y te garantizo que si lo haces con esa convicción, Dios te va a respaldar. Me pasó. Como muchos saben, estuve en Estados Unidos mucho tiempo. Y trabajé ahí.
Cuando fui a la entrevista, me dijeron, bueno, pues muy bien, todo muy bien. Vas a trabajar de lunes a domingo con un descanso entre semana. Y dije, ¿qué? No, no puedo los domingos, porque también allá iba a la iglesia, ¿eh? No, no crean que no fui a la iglesia en 6 meses. Y le dije, no, es que no puedo los domingos. Y me dice, ¿por qué? Le digo, bueno, es que yo soy cristiano y es mi convicción guardar un día para Dios. Y aparte sirvo en la iglesia, soy voluntario. Me dijo, se quedó viéndome, no hay problema, vamos a hacer algo. Tú trabajas todos los sábados, que los sábados nadie quiere trabajar, pero te doy el domingo a ti. Nunca vas a trabajar un domingo. Y dije, bueno, trato hecho. Vi el respaldo de Dios. Y siempre lo he visto. Es tan palpable si tan solo nos atrevemos a creerle. Si creemos que nuestro Dios es más grande que el sistema del mundo. A veces creemos que el sistema del mundo nos gana, ¿no? O le gana a Dios, cuando no es cierto. Dios gobierna el mundo. Y bueno, para terminar con esta historia de Samuel Truett Cathy, su cadena de comida rápida ahorita es la tercera cadena de comida rápida más grande de Estados Unidos. Hay una tienda, al menos, de Chick-fil-A en cada estado de Estados Unidos. Solo en 3 no hay, en Alaska, en Hawái y en Vermont. Alaska, pues Alaska ni siquiera está en el territorio principal de Estados Unidos. Hawái, pues menos, es una isla. Y Vermont, pues nada más falta ese, ¿no? Pero imagínate la bendición de Dios por honrar ese mandamiento. Porque este hombre amó al Señor su Dios con todo lo que tenía, con todo lo que era. Y Dios lo bendijo, lo ha bendecido y ahorita ya falleció. Pero sigue la bendición para sus hijos. Lo veíamos en él, en el primer mandamiento. Yo visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación, pero hago misericordia, ¿qué? Por miles de generaciones. Entonces, si realmente amas tanto a tus hijos, a tu familia, obedece los mandamientos de Dios. Obedezcamos los mandamientos de Dios y vamos a ver cómo esa bendición va a trascender de generación en generación. Pero como Dios lo pide, como Dios lo exige, no a nuestra manera. Como les dije, no acomodemos la ley a nuestras exigencias, a nuestros horarios. No la acomodemos. Que ellos se acomoden a la ley de Dios. Amén. Y bueno, estos 3 mandamientos cumplen significativamente el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres y lo que tienes. No es servirle a nuestra manera, es a su manera. No es obedecerlo a nuestra manera, es a su manera. Y dice el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Porque, ¿sabías tú que amar la ley de Dios es amarlo a Él? Obedecer su ley es amarlo a Él. Lo dijo Jesús en Juan 14:15. Si me aman, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. Y el mandamiento es amar al Señor. ¿Cómo amo al Señor? Bueno, ya te lo expliqué aquí, en todo este mensaje. Te invito a creer en ese Dios que se manifestó al pueblo de Israel en la nube, en el fuego, en la oscuridad, temible, terrible. Te invito a creer que sirves al Dios de dioses, al Señor de señores, para el que nada hay imposible.
Te invito a creer que Él te respalda si tú lo obedeces. Que Él te bendice si tú lo obedeces.